todos, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie de estudios bíblicos de la carta de Pablo a los Romanos. Y hasta acá, Pablo ya nos explicó el Evangelio. Él ya nos dio una gran y detallada exposición sobre el Evangelio y de lo que se trata. Por lo tanto, él ahora se va a enfocar en lo práctico. O sea, ya sabemos que no nos podíamos salvar a nosotros mismos, por eso Cristo murió por nuestros pecados. Si creemos, Él nos justifica, nos da vida eterna. Genial. Pero y ahora que sabemos todo esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Y de eso nos va a empezar a hablar Pablo a partir de la clase de hoy, que lleva por título Deberes cristianos. Así que Pablo, como buen predicador, ya expuso toda la doctrina y ahora nos dará las aplicaciones de esa enseñanza para nuestra vida. Porque Cristo espera frutos de la vida del creyente. La Biblia una y otra vez nos dice que nosotros debemos dar frutos. Y él fue Martin Lloyd-Jones. Él fue un pastor y médico galés y uno de los predicadores expositivos más influyentes del último tiempo. Él, sobre el libro de Romanos, dijo, y acá yo voy a parafrasear un poco lo que él dijo, él señaló: Romanos contiene los fundamentos de la fe y, posiblemente, es el libro de la Biblia más crucial en toda la historia de la Iglesia. Reiterando, junto con otros importantes cristianos a través de la historia de la Iglesia, que han señalado la importancia fundamental, vital, del libro de Romanos. Y en la primera sección que vamos a ver hoy día vamos a estar en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 21. Y acá Pablo nos va a decir que la gracia soberana de Dios inevitablemente produce frutos visibles en la vida del creyente. Y pasamos a leer el capítulo 12, versículo 1, que lleva por título Sacrificios vivos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios ya ha tenido misericordia de nosotros, por lo tanto, en respuesta a ese amor que Dios ya te ha mostrado, entrega tu vida por completo a Él. No dice que te entregues por completo a Dios para que a cambio Él tenga misericordia de ti y te ame. No, Él ya te amó y por eso entrégate a Él. Antes que todo lo demás, antes que amar al prójimo, antes que hacer buenas obras, antes que todo, en primer lugar, tu vida se debe en adoración a Dios. Esta es la base. Por eso esto está primero. Es el fundamento para todo lo demás que Pablo nos dirá. Y qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero esta es la base, es el fundamento, entregarte en adoración a Dios. Y cuando Pablo habla de nuestros cuerpos como sacrificio vivo, él se está dirigiendo a quienes iban a leer esta carta, que eran los hermanos de Roma. Quienes al leer esto automáticamente iban a pensar en los animales que ofrecían como sacrificio para Dios a partir de las costumbres del Antiguo Testamento. Ahora Pablo les está diciendo que más que querer nuestros sacrificios, Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él de forma integral, completa. Nos recuerda el Salmo 51 donde David dice que más que sacrificios Dios quiere un espíritu quebrantado, Dios quiere nuestra obediencia. De tal manera que todo nuestro ser, espíritu, cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo se lo entreguemos a Dios en auténtica adoración. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Una de las formas en que nos ofrecemos por completo a Dios es no amoldándonos al mundo. Y acá no se refiere a modas, cortes de pelo, música, películas, no, nada de eso. Porque todo eso es externo, es superficial. No es eso lo que Pablo está queriendo decir. Lo que sí nos está diciendo es que nuestra mente se haga más y más semejante a Cristo que al mundo. No quiere decir que nos aislemos del mundo, porque ese es justamente el mundo en el que vivimos y al que tenemos que llegar. Y para eso debemos adaptarnos a este mundo, a esta cultura, pero sin adoptar los principios de este mundo. Eso es otra cosa. Y Jesucristo, por ejemplo, lo hizo así. Él fue un hombre que se adaptó a su cultura, pero sin adoptar los principios de su cultura. Pablo también lo hizo. Él dijo: a todos me echo de todo para ganar alguno, al judío como judío, al griego como griego, al rico, al pobre, al sabio, al necio. A todos me echo de todo para ganar alguno. Entonces, lo que debe modelar nuestra mente es el Evangelio. Lo que debes hacer es saturar tu mente con la palabra de Dios. Lee la palabra de tapa a tapa. Ella debe saturar tus pensamientos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
porque mientras más te llenas de la palabra de Cristo, su palabra modela tus pensamientos y empiezas a pensar como Cristo. Así que la única manera de ser transformado mediante la renovación de tu mente es saturarte de los pensamientos de Cristo que están en la palabra de Dios. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Acá Pablo se está refiriendo a los miembros de la iglesia. La palabra de Dios nos dice de distintas maneras que los creyentes tenemos la obligación de pertenecer a una iglesia local. Es una obligación de todo creyente. No puede haber un creyente que no sea miembro de una iglesia. Si tú conoces a alguna persona que dice, yo soy cristiano, pero no se congrega en ninguna parte, tienes todas las razones para sospechar del cristianismo de esa persona. Tenemos un tremendo privilegio y un tremendo deber de ser parte de una iglesia, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de esta iglesia. Y Pablo, para mostrarnos la iglesia, pone el ejemplo de un cuerpo, en donde por pequeño e insignificante que parezca un órgano, que quizás ni se vea, es tremendamente importante para este cuerpo. También nos señala que todos nosotros permanecemos unidos en y por Cristo. Más allá de todas nuestras diferencias, todos tenemos una cosa en común, y es que hemos sido alcanzados por su gracia. Versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Cuando una persona no pertenece a una iglesia, está fallando a una serie de obligaciones con el prójimo. Por ejemplo, amarse los unos a los otros, soportarse los unos a los otros, oren los unos por los otros, etc. Y todas ellas se cumplen en una congregación. Ahí es donde somos llamados a servir, es ahí donde tú puedes conocer a tu hermano e interesarte en sus problemas y en sus preocupaciones, y ofrecer tus dones con los cuales Dios te equipó para ministrar, para servir a los otros con alegría, con gozo, con amor, a pesar de sus diferencias, a pesar que puedan pensar distinto, a pesar que pueden ser de diferentes generaciones muchas veces, a pesar que pueden tener en algún momento diferencias que hasta lo hagan enojarse. Pero a pesar de todo eso, tú le sirves a tu hermano con amor y alegría, más allá de esas diferencias. El llamado también es en hacer un uso prudente, con humildad de esos dones que Dios te ha dado, porque tampoco se trata de usarlos haciendo alarde. Versículo 9, y esta sección lleva por título El amor. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros, con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. En primer lugar, el amor, ya sea a Dios o a los hermanos en la fe o al prójimo o incluso a los enemigos, debe ser sin hipocresía, sin fingir, de forma sincera, genuina. No debe ser falso ni con palabras huecas, porque el amor es práctico. No sirve hablar de amor si no lo vamos a vivir, si no lo vamos a practicar. Hay que aplicarlo. Siempre debemos recordar que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. No olvidemos que los creyentes somos miembros de una familia, ya que todos tenemos un mismo Padre, y los lazos de esta familia espiritual son más fuertes y más duraderos que los que tú tienes con los miembros de una familia física o sanguínea. Por eso es que los miembros de esta familia espiritual deben hacer todo lo que está a su alcance para permanecer juntos, unidos con amor sincero. Es muy triste muchas veces ver en algunas congregaciones a hermanos que arrastran rencillas por años, y no se llevan, no se pueden ver y no se perdonan y no hay caso. Porque al actuar así demostramos que no hemos entendido el amor que Dios ha tenido por nosotros, y tampoco vemos que Dios amó a ese hermano y murió por él al igual que lo hizo por mí. También hay que señalar que ese amor va a venir de alguna parte, no va a venir, no va a surgir de la nada. Y ese amor no va a proceder de ti, no va a venir de ti, sino de Dios, porque Dios es amor. Esto no significa que Él tenga mucho amor, sino que Él es el amor. Si el amor existe en el mundo es porque Dios existe, y si Dios no existiera, tampoco podría existir el amor.
Versículo 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Esta esperanza es la esperanza de la salvación futura, y no olvidemos que la esperanza bíblica es certeza de lo que viene. Esta certeza es la que nos causa esa alegría. Y también este gozo de nuestra salvación es la fuente para tener paciencia frente a los sufrimientos y también para perseverar en la oración. Al igual que el amor, la oración también es práctica. Nos sirve estar solamente hablando de la oración si no vamos a orar. Hay que hacerlo. Por último, Pablo nos llama una vez más a ayudar al necesitado. Sobre todo en ese tiempo se daba mucho que la gente iba de un lugar a otro y muchas veces quedaban en lugares o en pueblos en los que no tenían alojamiento. De ahí que Pablo toque el tema de la hospitalidad, ya que en ese tiempo era muy mal visto y deshonroso que en una ciudad o pueblo no se le diera alojamiento a una persona que lo necesitara. De la misma forma, Pablo hoy día también nos llama no solamente en eso, sino que en todo ámbito nos llama en ayudar al que necesita. Versículo 14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Acá Pablo se está refiriendo a la experiencia de los creyentes con los de afuera, con los que no son de la iglesia especialmente. Pero también a veces se puede dar el caso que en una misma congregación alguien te persiga. El punto es que el Señor no solo te llama a orar por ellos, por los que te persiguen, sino que también te llama a bendecirles y buscar su bien, de tal manera que incluso se avergüencen de su conducta, si es posible, como Pablo lo va a detallar más adelante. Versículo 15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Si realmente amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, esto debería ser posible, de modo que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran. Y esto no solamente con los hermanos en la fe, sino que con todos aquellos, con todas aquellas personas con las cuales mantenemos alguna relación, sean creyentes o no lo sean. Lo contrario de alegrarse es tener envidia. Lo contrario de llorar con el que llora es alegrarse por el mal ajeno, lo cual no puede ser en un cristiano. Pablo también nos llama a los creyentes a vivir en armonía, pero para vivir en armonía es necesario que toda clase de orgullo sea eliminada. Por eso nos llama directamente a no ser arrogantes y a ser solidarios. La clave para esto es entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No lo merecemos y es Dios quien nos ha salvado y nos ha provisto misericordiosamente. Versículo 17. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Pablo dice: si te maldicen, bendice, y entrega la causa al que juzga justamente, porque mía es la venganza, yo pagaré justamente, dice el Señor. Deja todo en las manos del Señor y no te vengues tú mismo. No te canses en cuanto dependa de ti, ya que tienes que procurar estar en paz con todas las personas. Y ama hasta ver la transformación en el otro, porque el amor puede producir profundas transformaciones. El mal no se vence con más mal, al contrario, eso lo único que produce es un ciclo de odio que no se termina nunca. El mal, por lo tanto, se vence con el bien. Y en la sección 2 vamos a estar ahora en el capítulo 13 del versículo 1 al 7. Y Pablo acá nos va a decir que todas las autoridades de la tierra son puestas por Dios, sin importar quiénes sean. Y también nos va a decir que Dios puso estas autoridades para el bien común y también el bien de los suyos. Capítulo 13, versículo 1, y esta sección lleva por título El respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Al comienzo del capítulo 12 que acabamos de leer, Pablo dice: no se amolden al mundo. ¿Ok? Perfecto. Pero ahora, al comienzo del 13, nos dice: sométanse a las autoridades públicas, a las autoridades civiles, en general, sométanse a las autoridades del mundo. Además, para recordar, le está hablando a cristianos en Roma, en el tiempo que el Imperio Romano perseguía a los cristianos. O sea, es extraño al parecer lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo me someto, siendo creyente, a una autoridad que me quiere matar?
Y es claro que Pablo no está escribiendo solo para los romanos, sino también para los cristianos de todo el mundo en todo tiempo. Estos son principios generales, por lo tanto, debemos relacionarnos con las autoridades de una forma que honra a Dios. Ahora, ¿por qué debo hacer esto? Seguimos leyendo versículo 1. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Pablo dice que debemos someternos a las autoridades porque Dios las puso ahí. Eso es lo primero que nos muestra este pasaje y la Biblia en general. Cualquiera sea esa autoridad, un rey, un faraón, un emperador, un presidente, quien sea, esa persona está ahí porque Dios la puso ahí. Cuando Jesús está con Pilato y están conversando, Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para hacerte morir o dejarte vivir? Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada de arriba. Así que en el fondo Pilatos estaba ahí siendo autoridad para Dios y ayudando a cumplir el propósito del Padre enviando a Jesús a la cruz. Así que toda autoridad es puesta y permitida por Dios. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pablo insiste en lo mismo, ellos están ahí para tu bien, esto es gracia común. La gracia común es la gracia de Dios por la que Él concede innumerables bendiciones y cosas buenas a las personas aunque no sean creyentes. Es tremendo cuando en un pueblo no hay ley ni autoridad, y nosotros en el último tiempo lo hemos visto muy de cerca. La autoridad está ahí para imponer orden y para el bien de todos, incluidos los creyentes, para el bien de la familia, para proteger a los niños, el hogar, etc. Ahora, es cierto que tristemente han existido casos, y no pocos, en los cuales la autoridad ha sido descubierta en casos de abuso y corrupción, demostrando una vez más lo bajo que ha caído el ser humano, y cuando eso pasa, la ley debe actuar con justicia. Pero todo eso no quita el buen propósito de Dios al establecer autoridades terrenales para nuestro beneficio, y eso es, como ya dijimos, la gracia común de Dios. Seguimos en el versículo 4. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Si tú haces el bien no debes temer a la autoridad, pero si haces el mal claramente vivirás con temor de esa autoridad. Aun si un creyente hace lo malo, debe temer a la autoridad, y si es sorprendido, debe pagar por su falta. Dios no hará la vista gorda con ninguno de nosotros si faltamos a las leyes, porque aun el creyente también debe sujetarse a estas leyes que Dios mismo hizo para el bien común de todos, y Dios protege incluso al incrédulo de malos cristianos. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Por razones de conciencia, entonces, el creyente se somete a la autoridad, no solo cuando está mirando, no solamente cuando nadie te va a sorprender, sino porque sabe que Dios es un Dios de orden y sabe que Dios es el autor de las leyes, porque sabe que Dios hizo las cosas para el bien de todos. Y esa autoridad y esas leyes están ahí para que sean cumplidas y respetadas. Entonces no lo hacemos para evitar el castigo o las multas, sino que por temas de conciencia el creyente debe ser un ejemplo en su vida de cumplimiento de la ley. Ahora, ¿hasta qué punto debo obedecer? ¿Cuál es el límite? ¿Debo obedecer a la autoridad siempre? Por supuesto que no. Si una autoridad obliga a hacer lo que Dios prohíbe, o prohíbe hacer lo que Dios exige, la desobediencia para un cristiano se hace inevitable. Dicho de otra forma, si la obediencia a la autoridad te lleva a desobedecer a Dios, el creyente no debe someterse a dicha autoridad. Y esto ha sido así desde el comienzo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, los apóstoles siendo tomados como prisioneros y siendo presionados por las autoridades de Israel para que dejaran de predicar a Cristo, les dijeron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a los hombres y no a Dios. Y salieron de ahí
e hicieron lo que las autoridades de Israel les habían prohibido, que era predicar el Evangelio. Y ellos salieron y de hecho siguieron predicando a Cristo. Así que si la obediencia a la autoridad te lleva a desobedecer a Dios, no estás obligado a someterte a dicha autoridad. Sin ir más lejos, la historia de la Iglesia tiene notables casos de desobediencia civil que son considerados como ejemplo para los cristianos, como por ejemplo Martin Luther King, quien fuera, cierto, un famoso pastor bautista de Estados Unidos que luchó activamente contra la discriminación, y él dijo: si la autoridad permite la discriminación racial, me opongo a esa autoridad. Y de hecho, él murió por causa de eso. Su lucha por la justicia racial le costó la vida. Otro caso emblemático en la historia de la Iglesia es el de Dietrich Bonhoeffer, quien fue alemán. Él fue un pastor luterano y teólogo, y vivió durante el régimen nazi. Y cuando muchos pastores protestantes desde sus púlpitos decían que Hitler era la respuesta de Dios a sus oraciones, o incluso llegando a afirmar que Cristo vino a través de Adolfo Hitler, Bonhoeffer se opuso firmemente a esta idea y a estas declaraciones. Él también entendió que el Señor no aprueba la matanza de judíos, ni de gitanos, ni de negros, ni discapacitados, ni de homosexuales, y se opuso valientemente a la autoridad nazi, llegando incluso a involucrarse activamente en algunas estrategias para derrocar el nazismo, lo cual finalmente a él también le costó la vida, muriendo en manos del régimen de Hitler. Estos cristianos, juntos con otros mártires, son considerados héroes para la Iglesia cristiana. Así que reiteramos, si la obediencia a la autoridad te lleva a desobedecer a Dios, tú no estás obligado a someterte a dicha autoridad. Sección 3. Y acá vamos a estar en Romanos 13 del versículo 8 al 14. Y acá Pablo nos va a decir que quien ama al prójimo ha cumplido la ley, y también que nuestra salvación está cada día más cerca. Y pasamos a leer el versículo 8, y esta sección lleva por título La responsabilidad hacia los demás. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. La única deuda que estamos autorizados a tener es la de amarnos unos a otros. Y acá está la clave. La clave está en amar. El Evangelio no se trata de no digas eso, no uses eso, no escuches, no comas, sé gentil, sé más respetuoso. Cuando tú amas, no necesitas tantas instrucciones porque todo nace y se da como de forma natural. Por ejemplo, si tú amas a tu prójimo, lo vas a tratar con respeto. Cuando hay amor, tú serás gentil. Cuando hay amor, tú vas a perdonar, etc. Y no digo que esto sea sin lucha, no digo que no cueste, pero cuando uno ama, finalmente el amor siempre vence. Así que el amor me lleva a todo esto, y también a evitar ciertas cosas por el bien del otro, por el bien de mi prójimo, no hacer nada que lo perjudique. Ahora, si nosotros fuéramos capaces de amar perfectamente, no le haríamos daño a nadie, pero lamentablemente nosotros, por nosotros mismos me refiero, no sabemos ni podemos amar perfectamente, pero el amor de Cristo y el amor que Él derramó en nosotros nos va a enseñar a amar y nos va a ayudar a amar. ¿Y cuál es nuestra mayor motivación para hacer esto? Versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Esta es la razón. Nuestra salvación cada día está más cerca, cada día que pasa, cada día más es un día menos. Y ahora viene todo un llamado a la santidad espiritual. Versículo 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo usa la imagen de la ropa. Si algo te molesta, sácatelo, cámbiatelo, sea una polera, un chaleco, etc. Y ponte algo que de verdad te sirva. Y Pablo, una vez más,
está apuntando al regreso de Cristo, y cuando Él vuelva, nosotros habitaremos con Él en una nueva creación sin pecado, sin injusticia. Entonces Pablo está diciendo, recuerda quién eres, recuerda a quién y a dónde perteneces, recuerda cuál es tu fin, y dice que nos revistamos del Señor Jesucristo. Esto nos recuerda la justificación que ya hemos hablado y visto anteriormente. En el momento que yo creo, soy justificado, o sea, soy revestido, cubierto de la justicia y la santidad de Cristo ante el tribunal de Dios. Y esta es una tremenda verdad. Cuando yo medito, pienso y me enfoco en la justificación, en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, esto me lleva a no querer satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto no quiere decir que nunca vaya a fallar o que nunca te vaya a equivocar. Pero mientras más comprendas y más te enfoques en la obra de Cristo a tu favor, eso te irá moldeando y esa lucha con ese pecado de a poco irá quedando atrás. Porque la satisfacción de tu corazón está en esto, entender tu justificación y lo que Cristo hizo por ti, el amor y la misericordia que Dios tuvo de ti. Si tu corazón no está satisfecho, es porque muy probablemente no estás gozándote en tu salvación como deberías. Y entender esto, comprender esto, tu salvación, tu justificación y todo eso, lleva a la larga a no preocuparte, a no tener interés por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y concluimos con Juan Calvino, el famoso reformador, quien dijo, quienes han sido destinados a la salvación, han sido destinados también a llevar una vida recta. Justamente, por todo lo que Dios ha hecho a tu favor, a ti te corresponde responder con una vida recta, de servicio al Señor y a los demás. Tu vida nueva se caracteriza y se debe caracterizar por los frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos son, por ejemplo, el amor hacia los demás y el respeto a la autoridad, que son los temas que Pablo ha tocado en la clase de hoy día. Y de esta forma hemos concluido con los capítulos 12 y 13 de Romanos. Y esta ha sido nuestra clase del día de hoy, donde una vez que Pablo ya terminó toda su exposición del Evangelio, toda la doctrina que nos explica desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ahora entonces lo que comenzamos a ver hoy día, del 12 en adelante, Pablo se enfoca ahora en lo que es la parte práctica. O sea, una vez que él ya nos ha enseñado el Evangelio, entonces ahora nos dice cómo nosotros debemos vivir este Evangelio en nuestro día a día, llevarlo a la práctica. Así es que eso ha sido todo por el día de hoy. Les damos las gracias por haberse dado el tiempo de acompañarnos en este video y muchas gracias también por compartir este material y por ayudar a difundirlo. Que se encuentren muy bien y nos vemos en nuestro próximo video.